Hoy hablaremos acerca de las marcas de pista. Primero que todo, veamos para qué sirven. Estas son marcas utilizadas en las pistas con propósitos de identificación del área adecuada para las operaciones, como lo son despegues, aterrizajes, movimiento, identificación de orientación magnética de una pista, entre otras aplicaciones operacionales. No todas las pistas tienen las mismas marcas, ya que estas dependen de sus características, el tipo de tráfico al que está destinado, entre otras consideraciones. Como por ejemplo, la pista que se encuentra en la parte superior es claramente muy diferente a la que se encuentra en la parte inferior. Estas marcas dependen de las características operacionales de las pistas. Con el propósito de explicar cada uno de los tipos de marcas utilizadas en las pistas, vamos a dividirlas en dos grupos grandes: las marcas de pista y las marcas previas al umbral. Dentro de las marcas de pista podemos ver que se encuentra el designador de pista, las marcas de umbral, de centro, de borde, de zona de toma de contacto y punto de visada o aiming point. Dentro de las marcas previas al umbral se encuentra el umbral desplazado, el stopway y el área no utilizable. Así que iniciemos con las marcas de pista. Estas generalmente son de color blanco. Iniciemos entonces con el designador de pista. Esta marca consiste en un número de 2 dígitos ubicado en cada umbral que representa la orientación magnética de la pista. Con orientación magnética me refiero al rumbo con respecto al norte magnético. Este es un ejemplo. Supongamos entonces para esta explicación que hay una pista que se encuentra orientada de manera que si nos paramos en este extremo de la pista, el rumbo magnético indicado será 270, y obviamente si nos paramos en el extremo contrario, será su contrarrumbo 090 la indicación magnética. Ya que el designador de pista son 2 dígitos, se elimina el tercer dígito. En este caso entonces, la pista sería 27 y 09. Pongamos entonces otro ejemplo. Hay una pista que se encuentra orientada, de modo que si nos paramos en este extremo tendremos una indicación magnética de 230 grados. Y obviamente si nos paramos en el extremo contrario tendremos el contrarrumbo que es 050. Para obtener el contrarrumbo basta sumar o restar 180 grados. Ya que son 2 dígitos, eliminamos el tercero, que en este caso es el 0, y sería pista 23 y 05. Ahora, el designador de pista, al ser de 2 dígitos únicamente, se redondea al valor más cercano. Por ejemplo, con un rumbo magnético de 272 grados, este se aproxima al rumbo magnético 270 ya que es el más cercano, y por lo tanto el designador será 27. Si el rumbo magnético es por ejemplo 098, se aproxima al rumbo 100, es decir que el designador será 10. Si el rumbo magnético es 350, es decir que el designador es 35. Como un ejemplo gráfico podemos ver que por ejemplo todos los rumbos comprendidos entre 285 y 295 se aproximarán a 290, es decir que el designador correspondiente será 29. Ahora, digamos que hay una pista que se encuentra con rumbos 294 y 114 respectivamente. Esta será entonces aproximado a 290 y 110, por lo tanto sus designadores serán 29 y 11. Con base en el ejemplo anterior podemos ver que tenemos una pista orientada con rumbo magnético 177 y 357. Este se aproximará a 180 y este a 360, es decir que el designador de pista será 36 y 18. Ahora, en varios aeropuertos puede que exista la posibilidad que hayan dos pistas paralelas, es decir que sus rumbos magnéticos sean los mismos. En este caso no podríamos nombrar las dos pistas como 36 y 18 y 36 y 18, ya que habría confusiones en cuanto a cuál pista se está refiriendo. Por lo tanto, en caso de tener más de una pista con el mismo designador, se utilizarán los sufijos L, R y C, que significan respectivamente left, right y center. En este caso, que son dos pistas paralelas, únicamente se utilizará left y right. Por lo tanto será la pista de la izquierda 36L y se llamará 36 izquierda y 36R o 36 derecha. Igualmente sucederá con las otras pistas, 18 izquierda y 18 derecha. En el ejemplo con tres pistas paralelas podemos ver que se utiliza el sufijo center también. Entonces, pista 36 izquierda, pista 36 central y pista 36 derecha. Igualmente sucede con la pista 18. Pasemos ahora a las marcas de centro de pista. Esta es una línea discontinua dispuesta en el eje central de la pista, que usualmente es blanca. Esta identifica el centro de pista y proporciona una guía de alineamiento para las tripulaciones. Esta es la línea de centro de pista. Usualmente tienen 30 metros de largo y están espaciadas cada 20 metros. Esto según la Organización de Aviación Civil Internacional, ya que si hay otra regulación puede variar.
Como nota, las medidas y espaciamiento de las marcas pueden variar según la regulación como les acabo de mencionar. Estas son las recomendadas por la BASI. Veamos ahora las marcas de umbral de pista. Estas son marcas dispuestas en el umbral de una pista simétricamente a cada lado del centro. Ayudan a identificar el umbral. El umbral, como sabemos, es el inicio de pista disponible para aterrizar. Estas son las marcas de umbral de pista. El número de marcas depende del ancho de pista, esto según la BASI. Como nota, algunas regulaciones utilizan un número de marcas fijo, independiente del ancho de la pista. Por ejemplo, la pista de 18 metros tendrá 4 marcas, como se puede ver acá. La pista de 23 metros tendrá 6 marcas. Y la pista de 30 metros tendrá 8 marcas, y así sucesivamente según vimos en la tabla anterior. Pasemos ahora con las marcas de aiming point. Por su traducción en español, aim significa apuntar y point, punto. Aunque en español generalmente su traducción es punto de visada. Es un par de marcas rectangulares dispuestas a cada lado del centro de pista y se utilizan como punto de referencia para naves en aproximación y aterrizaje. Estas son las marcas de aiming point. Aunque estas son consideradas dentro de las marcas de zona de toma de contacto, se pueden utilizar independientemente de estas. La posición de estas marcas depende de la distancia entre umbrales según la BASI, y así sucesivamente como podemos ver en la tabla. Como nota, algunas regulaciones utilizan una posición fija de estas marcas. Por ejemplo, una pista de más de 2400 metros tendrá sus marcas de aiming point a 400 metros a partir del umbral, mientras que una pista de 1000 metros, por ejemplo, tendrá sus marcas de aiming point a 250 metros a partir del umbral. Veamos ahora las marcas de zona de toma de contacto o touchdown zone. Estas son marcas dispuestas a cada lado del centro de pista que demarcan la zona de toma de contacto adecuada. Pueden ser dispuestas en marcas de 3, 2 o una línea a cada lado, incluyendo el aiming point. Por ejemplo, en la imagen podemos ver las marcas de zona de toma de contacto. El número de pares de marcas depende de la distancia entre umbrales según la BASI, como lo podemos ver en esta tabla. Como nota, algunas regulaciones utilizan un número de marcas fijo, independiente de la distancia entre umbrales. Cada par de marcas de zona de toma de contacto se encuentra separada cada 150 metros, es decir 500 pies aproximadamente. Existen varias configuraciones. Veamos la configuración 1 según la BASI. Como pueden ver, entre el umbral y la primera marca hay 150 metros, entre la primera marca y la segunda hay 150, y como pueden ver aquí pasa a 300 hasta la próxima marca, ya que como la posición del aiming point depende también de la distancia entre umbrales, no es una distancia fija. Posteriormente vemos que retoma los 150 metros entre cada marca. Este es un ejemplo de una pista con distancia entre umbrales superior a 2400 metros, donde se requieren 6 pares de marcas. Como nota, la posición del aiming point con respecto al resto de marcas de touchdown zone puede variar según la distancia entre umbrales, como les había mencionado. Veamos la configuración 2. Esta es la segunda configuración, que las marcas se encuentran espaciadas de la misma manera cada 150 metros. Sin embargo, ya no se encuentran líneas de 2 y de 3, sino únicamente de 1. Este es un ejemplo de una pista con distancia entre umbrales superior a 2400 metros, donde también se requieren 6 pares de marcas. La posición de las marcas de aiming point es variable, como les había mencionado. Utilizando la configuración 2 según la BASI, en una pista que tenga 2000 metros, donde se requieren 4 pares de marcas de touchdown zone, y en una pista de 2000 metros, donde las marcas de aiming point se encuentran a 300 metros del umbral. Este sería el ejemplo gráfico. Veamos ahora entonces las marcas de borde de pista. Estas son líneas continuas ubicadas a ambos bordes a lo largo de la pista, usualmente son blancas. Se utilizan para delimitar el área dispuesta para la operación de una pista. Por ejemplo, aquí podemos ver que estas son las marcas de borde de pista. Son muy útiles para generar contraste entre el límite de la pista y el entorno circundante. Por ejemplo. Finalmente, las marcas de pista requeridas varían según la operación a la que esté destinada dicha pista. Según la BASI, podemos ver que las marcas requeridas para una pista visual o de operaciones BFR es la de centro de pista y designador de pista únicamente. Para una pista por instrumentos de aproximaciones de no precisión, se requiere centro de pista, designador, umbral y aiming point. Y finalmente, para una pista por instrumentos de precisión se requieren todas las marcas.
Como nota, una pista puede contar con más marcas de las requeridas, pero en ningún caso menos. Por ejemplo, una pista BFR también podría tener marcas de umbral de pista o de aiming point, pero de ninguna manera puede tener menos de las dos requeridas según esta. Esto aplica también para las pistas de no precisión. Un ejemplo es que en algunos aeródromos es usual que se requiera una identificación más vistosa de la zona de toma de contacto o delimitación del borde de pista, y aunque no sea requerido se instalan estas marcas. Con esto finalizamos las marcas de pista. Ahora vemos las marcas previas al umbral. Iniciamos con las marcas de umbral desplazado. Consisten en flechas ubicadas en el centro de la pista antes del umbral y usualmente son blancas. Se utilizan para demarcar el área que no debe ser utilizada para el aterrizaje. Estas son las marcas de umbral desplazado. Existen dos tipos de marcas para este tipo de umbral: el umbral desplazado temporalmente y el umbral desplazado permanentemente. Esta área no puede ser utilizada para aterrizar, pero sí para despegar, rodar y otras operaciones. Por ejemplo, una marca de umbral desplazado temporalmente es como lo vemos en la parte superior, y un umbral desplazado permanentemente es el que se encuentra en la parte inferior. La única diferencia entre estos es que se utiliza flechas adicionales antes del umbral. Veamos ahora las marcas tipo Chevron o Pre-Threshold. Esta se utiliza cuando el área pavimentada previa al umbral o a la pista no es adecuada para el uso de aeronaves. Consiste en una serie de marcas tipo Chevron que son utilizadas, generalmente amarillas, que apuntan hacia la pista o el umbral. Este es un ejemplo de las marcas tipo Chevron. Esta área puede ser utilizada como stopway o en caso de emergencia, y no puede ser utilizada para aterrizar, despegar ni rodar. Este es un ejemplo más gráfico de las marcas tipo Chevron. Ahora veamos las marcas de área no utilizable. Estas consisten en una X blanca ubicada en el eje central de pista antes del umbral. Se utiliza en toda área que no esté dispuesta para el tránsito de aeronaves, ni siquiera como stopway. Este es un ejemplo del uso de las marcas de área no utilizable. Las marcas que acabamos de ver, que son previas al umbral, se utilizan independientemente del tipo de operación o dimensiones de pista. Estas se instalan cuando se requieren.